bienvenida y bienvenido a Eres Amada. Siempre se me olvida que tenemos muchos hombres que nos están escuchando, que ya Eres Amada no es solo para mujeres, sino que ahora tenemos muchas personas del sexo masculino que nos escuchan, lo cual les agradezco de todo corazón. Le doy gracias al Señor por tu vida, por estar ahí, por permitirnos compartir un sábado más. Y hoy tenemos una reflexión muy bonita. El tema que vamos a tocar se llama Dios no ha dejado de amarte. Así como lo escuchas, Dios no ha dejado de amarte. Y vamos a empezar, les voy a compartir una lectura que he leído y me fascinó y realmente me ayudó mucho a hacer este mensaje. Dice que el editor de una revista muy conocida editó un artículo sobre unas reuniones que se efectuaban en una universidad en horario nocturno con alumnos y jóvenes de todas partes. En estas reuniones se juntaban jóvenes que luchaban con adicciones y tentaciones. Estos jóvenes luchaban con el diario vivir y la fe. En el plantel se conocía que estos estudiantes amortiguaban sus dolores con licor, drogas, relaciones sexuales desordenadas, peleaban para ser populares y los mejores en la clase. Los temas que trataban variaban entre doctrina y conocimiento de Dios, que ellos podían entender. ¿Realmente Dios vivía? ¿Quién era Él para ellos? ¿Era Dios real? ¿Tenía Dios cuidado de ellos? ¿Verdaderamente Dios nos ama? Esas eran las preguntas en las cuales estos jóvenes debatían. Habían tres pautas que se deberían respetar: estar presentes, ser absolutamente honestos, no mentir, hablar sin falta de respeto. Una noche, cuando el editor estaba presente en una reunión, sin presentarse como tal, los jóvenes comenzaron a debatir de sus pecados habituales y pecados que seguían cometiendo una y otra vez. Muchos de ellos sabiendo que eso no estaba bien para Dios. ¿Qué hacemos con respecto a los pecados, los cuales luchamos y arrastramos por años? Era una pregunta incógnita. Muchos de ellos no encontraban respuesta. ¿Por qué?, se preguntaba el editor. Un joven interrumpió la discusión y dijo: ¿saben? Mis padres estudiaron en una universidad bíblica, me hablaron de Dios, fui criado en un hogar cristiano donde se me enseñó a orar y a leer la Biblia. Y aquí estoy hoy yo, consumido por el pecado día tras día. No me siento que yo debería estar aquí. Y sé que no soy lo que Dios quiere que sea, y mucho menos mis padres. Sé que estarían avergonzados de mí. Otros universitarios comentaron experiencias similares. Todos compartían el mismo sentimiento de culpa en cuanto a cómo creían que Dios estaba totalmente desilusionado de ellos. No creían que Dios podría amarlos. Después de escuchar a cada una de estos jóvenes y cada exposición que ellos presentaron, se podía percibir que había una culpa muy grande en ellos. El editor se puso de pie y preguntó: ¿cuántos de ustedes se criaron en un hogar cristiano? La mayoría levantó la mano y volvió a preguntar: ¿cuántos crecieron en una iglesia que estaba centrada en la Biblia? La mayoría levantó la mano y dijo el editor: esto es increíble. La mayoría de ustedes han levantado sus manos, han pasado casi 18 o 20 años en la iglesia, se les ha enseñado la Biblia desde que aprendieron a gatear, pero ninguno de ustedes puede dar la respuesta correcta al verdadero amor de Dios. Nadie ha dicho que en medio de su pecado Dios
todavía los ama. El editor concluyó no culpando a los jóvenes universitarios por sus fracasos. En algún momento en su formación espiritual se les enseñó lo que más le importaba a Dios no es el amor de Dios por ellos, sino de alguna manera lo que ellos puedan hacer por Él. Qué hermoso artículo. Leyendo este artículo y escuchando, hay muchas personas que se sienten de esa misma manera. Dicen, Dios no puede perder tiempo conmigo. Se preguntan cómo Dios se va a fijar en alguien tan sucio como yo. No entienden cómo Dios puede amarlos. Pero yo quiero que hoy entiendan que Dios nos amó, nos ama y siempre nos amará. Fuimos escogidos por Dios y Él no tuvo en cuenta tu pecado. Vamos a leer Jeremías 33:5 y dice así: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes que nacieras te aparté. Vemos 3 puntos muy importantes. El Señor nos está hablando que Él nos conoció, nos formó y nos apartó. Y en este versículo no habla de nuestras condiciones. Habla que hubo un plan de Dios antes que fuéramos formados. Una de las estrategias de Satanás es mentirnos en cuanto a las limitaciones del amor de Dios, engañarnos. La palabra de Dios dice que Satanás vino a matar, robar y destruir, y que Él es padre de mentira. Satanás sabe que somos imperfectos y que nos vemos tentados todo el tiempo. Sabe muy bien cuáles son nuestras luchas con respecto a las tentaciones, ya seas joven, adulto, cristiano o no cristiano. Toda la vida vamos a ser tentados. Es una lucha que todos vamos a experimentar continuamente. La palabra de Dios dice en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el amor de este mundo nos vemos tentados a amarnos con limitaciones. Él quiere que pensemos del amor de Dios de la misma manera que nosotros humanamente amamos. Nos dejamos de amar fácilmente. El amor se enfría. Dejamos de amar a nuestros amigos, dejamos de amar a nuestros seres queridos. A veces por una simple pelea. Ese amor se apaga y nos comenzamos a odiar y familias se disuelven, se separan. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios no es limitado. Hay muchos que luchan por creer que Dios los ama, que Dios verdaderamente los ama. Y yo quiero que busquemos Juan 15:16, que dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos ha elegido primero. En Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque éramos pecadores, Dios no tuvo en cuenta ese pecado. Su amor fue tan grande que Él nos limpió, que Él entregó su vida por nosotros. Fuimos escogidos y amados por Dios. Él no tuvo en cuenta nuestras debilidades. El amor de Dios nunca se da por vencido.
Voy a compartirles segunda de Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No con esto te quiero decir que vivas como quieras y que hagas tanto daño como se te dé las ganas. No. Ahora si amamos a Dios y entendemos que Él quiere para nosotros, debemos procurar vivir de una manera agradable a Él, como Él nos manda. ¿Y cómo podemos averiguar cuál es esa manera? Esa manera la podemos averiguar leyendo la Biblia. La Biblia es el manual que Él nos ha dejado. Y cuando comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a conocer a Dios más y más. Es más fácil tener un concepto teológico de lo que es el amor de Dios que captarlo de manera correcta en nuestras experiencias y emociones, en nuestro diario vivir. Todo el mundo, y esto es algo que a mí me lo enseñaron de pequeño, Dios te ama. Había un corito de la iglesia que decía, yo tengo un amigo que me ama. Y todos nos enseñaban, Dios es amor, Dios te ama. Y es fácil asimilarlo, pero es muy difícil entender la profundidad de ese amor. En mi experiencia, en mi corazón, en mi diario vivir, saber qué es lo que estoy hablando, saber que no me refiero al amor que mañana se acaba. Hay dos ocasiones que son muy comunes donde nosotros nos vemos tentados a olvidarnos del amor de Dios. Una de ellas es cuando nos suceden cosas malas o inesperadas. Nos cuestionamos inmediatamente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si Dios me ama, me permitió pasar por este dolor? ¿Dónde está Dios? En la palabra de Dios en Isaías 53, del 1 al 3, dice así. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, Dios tuyo. Él es tu Salvador. Vamos a pasar por prueba, vamos a tener diversas adversidades, pero estas pruebas nos sirven para que entendamos, para que confiemos en Él y que por fe crezcamos porque sabemos que si Él permitió esa determinada ocasión que estamos viviendo es por algo. Algo el Señor nos quiere enseñar. Y la segunda es cuando nosotros hacemos algo que sabemos que va a lastimar el corazón de Dios. Cuando hacemos algo que lastimamos, tal vez queriendo, tal vez sin querer, a personas. Y la culpa nos carcome, nos mata. Cuando le hicimos daño a alguien, yo me acuerdo que una vez alguien con unas palabras tan simples me lastimó. Traté de amar a esa persona, de darle lo mejor que pude, pero en una pequeña palabra de desvalorizar lo que le pude dar, me mató y me costó en mi corazón poder sanar eso, poder perdonar eso. Y a veces hacemos cosas que no nos damos cuenta, no lo queremos hacer y lo hacemos de todas maneras. Y eso nos ocasiona que creemos que las ventanas del cielo ya está, se cerraron. Su amor para mí se acabó. La culpa nos destruye, la vergüenza nos separa de Él. Pero no, Dios una vez más no es así.
Él no ha dejado de amarte. Es necesario que lo entendamos. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Bástate, bástate mi gracia, dice el Señor. El Señor sabe que le vamos a fallar. Eso es algo que por nuestra naturaleza humana no lo podemos evitar. Es muy importante que comencemos a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, que nos miremos con los lentes que Él nos mira. Él no, cuando nos mira no ve pecado, no ve falta, no ve imperfección. Él te amó tal como eres. El problema es realmente que no entendemos la profundidad de su amor. Y vamos a leer 1 Corintios 13:4. Y dice así acerca del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envenece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocimos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejos oscuros, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El Señor nos habla que su amor nunca deja de ser, que lo más importante, lo que nunca se nos debe olvidar es el amor. La base del fundamento de Dios es el amor. El mensaje más importante de Dios, enviando a su único Hijo a morir por nosotros pecadores, fue siempre el amor. Convengamos que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Nosotros decidimos amar. Y gloria a Dios por eso, porque Dios decidió amarnos. Dios no se mueve por emociones, sino que Él decidió apartarnos, como escuchamos en el principio, elegirnos, crear un plan para nuestras vidas, un plan de bien para nosotros y no de mal. Gloria a Dios por eso. Él decidió amarnos. En su palabra no dice, primero cambia, arregla tu vida, perfecciona como tal vez te lo han enseñado. En su palabra dice que Él te amó tal como eras. A un pecador se entregó por vos. Y eso es lo que amo de la palabra de Dios. Dios es perfecto. Dios es simple. El hombre complica las cosas de Dios. Vivimos en tiempos difíciles donde no nos están enseñando correctamente el mensaje de Dios. En Juan 16:33, y estos versículos los conocemos desde toda la vida. ¿Quién no conoce estos versículos? Pero es necesario que hoy te hagas un examen, que repases
¿Dónde estás parado? ¿Cómo estás caminando delante de Dios? ¿Y cómo evalúas el verdadero amor? En este versículo Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si vemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un relato vivo, una ilustración indeclinable del perfecto amor de Dios. En su palabra, en el libro de Jeremías 31:3 dice así, es una expresión preciosa. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. La palabra eterno significa que no tiene fin, que no se vence, que no se expira. Es algo que se repite frecuentemente, excesivamente. Ese es el significado de eterno. A pesar de la dureza del corazón de las personas, de la maldad del mundo, Dios siempre permanece fiel. Dios no dejó de amar a Adán y Eva por haber desobedecido, sino que los siguió amando. Dios no dejó de amar a Abraham por su desobediencia, por querer hacer las cosas a su manera y tener un hijo con Agar, por mentir acerca de su esposa. Dios no lo dejó de amar. Dios no dejó de amar a Moisés cuando cometió homicidio. Dios lo siguió amando. Dios no dejó de amar a David por cometer adulterio y homicidio. Él se arrepintió, Dios lo perdonó, pero David tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado, pero Dios no lo dejó de amar. Si vemos la vida de Jonás, desobedeció a Dios, huyó de hacer lo que Dios le había mandado, pero aún así Dios no lo dejó de amar, aún así no cambió sus planes, sino que se mantuvo fiel a su voluntad. Y lo volvió a mandar para que esta vez Jonás obedeciera con amor, con misericordia. Dios nunca apartó su mano de ninguno de sus hijos. Y estos son ejemplos vivos de la Biblia. Pedro negó 3 veces a Jesús y Dios no lo dejó de amar, ni se apartó de él, sino que lo redimió para que cumpliera el propósito de Dios en su vida. Lo mandó a predicar el evangelio, lo escogió como uno de sus discípulos. El mensaje de culpa que muchos procesan, el juicio, no viene de Dios. Dios es un Dios vivo, un Dios que no juzga, un Dios de amor, un Dios de vida y vida en abundancia. Dios no vino a procesar un juicio sobre tu vida. Dios vino a amarnos. Dios nos llama a tener empatía. ¿Qué significa la empatía? La empatía significa un sentimiento de una persona hacia la otra, de poder ponerme en tu lugar y sentir lo que estás sintiendo. La empatía es el poder llorar con el que llora y reír con el que ríe. La empatía es una evidencia de amor. La empatía es una consolación de una persona hacia otra persona. La empatía es el poder cargar como hermano lo que tú estás sintiendo, lo que tu hermano está sintiendo, lo que tu pareja está sintiendo, lo que tu hijo está sintiendo. La capacidad de ponerse en el lugar de otra persona. Eso se llama empatía. La persona empática se caracteriza por tener una afinidad, identificarse con otra persona, es saber escuchar a los demás, entender sus problemas y emociones con
amor. ¿Por qué les hablo de la empatía? Porque en Romanos 12:15 el Señor nos manda: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Todos cometemos errores y de esos errores vamos a aprender. Nosotros también, como hijos de Dios, fallamos. Nos olvidamos de nuestros errores y nos ponemos a juzgar a aquellos que necesitan la empatía de Dios en nosotros, aquellos que necesitan que lloremos con ellos. Y ven pastores, ministros, curas, cualquiera sea la religión, se le olvida el verdadero mensaje de Dios, que siempre fue y siempre será el amor. Por amor Él se entregó a nosotros. No procesamos correctamente ese amor incondicional, inagotable, ese amor incomparable, ese amor eterno. No lo procesamos a quien nos rodean. En primera de Juan 4:8 habla del amor de Dios. Dice: amados. Dice así la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto se mostró en el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ama así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esa es la palabra de Dios. Dios nos manda a que seamos una imagen de ese amor de Dios. Dios nos manda a que amemos a todos y aún a aquellos que son difíciles de amar. De alguna manera eso refleja el amor de Dios y el carácter de Dios en nuestras vidas, aunque tenemos que reconocer que no es fácil. Muchos de nosotros han salido desaprobados de ese examen y es ok, vamos a cometer errores, pero tenemos la oportunidad de que sabemos que el amor y la misericordia de Dios se sigue extendiendo, que no se acorta, que Él está ahí para decirte: vuelve a empezar. Te equivocaste, vuelve a empezar. En Lucas 6:27 dice así: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que los calumnian. Qué difícil que es, pero como hijos de Dios fuimos llamados a eso. Si continuamos leyendo, nos sigue hablando del amor hacia nuestros enemigos, de hacer el bien a aquellos que nos hacen el mal, de no juzgar, de no condenar y de aprender a perdonar, del perdón con el cual nosotros fuimos perdonados. Y entendí que es ahí donde está el problema, el verdadero problema. Si no entendemos el verdadero amor, ¿cómo podemos reflejar algo que no entendemos? ¿Cómo podemos entender que somos amados incondicionalmente si no entendemos ese amor? ¿Cómo podemos entender que debemos amar a nuestros enemigos? ¿Cómo podemos ofrecer lo que no tenemos? ¿Cómo podemos enseñar lo que no aprendimos? No importa cuánta sabiduría de la Biblia tengamos, si el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nuestras vidas, no somos nada delante de Dios. No existe nadie perfecto. Y eso ya lo sabemos y ya lo dije anteriormente. En Romanos 3, de 9 al 10 dice así: no hay justo.
qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles, y todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. En Romanos 3:21 dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y fuimos justificados por gracia, gratuitamente. Es algo que nosotros en nuestras propias fuerzas nunca pudimos haber comprado. Fue por gracia, fue un regalo de Dios, fue por la misericordia y la gracia infinita de Dios. Nosotros no pudiéramos nunca haber llegado a Dios, pero Dios, Él siempre se mantiene fiel a su amor para con nosotros, nos extiende sus manos, Él no nos rechaza, Él no mira nuestros errores. No estoy diciendo que nuestras malas acciones no importan, sí importan, así como leímos de todas esas personas de la Biblia que fueron tan usadas por Dios. Vamos a tener que pedir perdón, pagar las consecuencias y aprender para no volverlo a hacer. Pero en ningún momento Dios te dejará de amar. Cuando nos toca disciplinar a nuestros hijos, no significa que no los amamos. Los amamos tanto que queremos lo mejor para ellos. Disciplinarlo no sería bueno para nosotros. Dios ama al que disciplina. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay pecado que te separe del amor de Dios. Si eso fue lo que te dijeron, si eso es lo que estás creyendo, déjame decirte que no es así. Dios te ama, aunque conoce tus fallas, conoce tus errores. Él todo lo conoce. Nada podemos ocultarlo de Él. Sin embargo, su amor no tiene límites, ni está basado en tu comportamiento. Dios está siempre más dispuesto a perdonarte, restaurarte, que juzgarte. El juicio de Dios no es como las personas los dicen. Dios vino a impartir amor. En Juan 3:16 la palabra de Dios dice así, pero porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús es la expresión del amor eterno. Que fue entregado aún así en esa cruz para que recibas ese amor, el perdón por medio de su sangre, para que puedas reconocerlo. Señor, he pecado. Sé que te necesito, reconozco que necesito de ti. Reconozco que necesito de tu amor. Dice que cuando Jesús estuvo en esa cruz, eso está en Lucas 23:34. Dice que Jesús dijo, Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. El amor de Dios humanamente es muy difícil de explicarlo o de entenderlo. Jesús se encontraba en una cruz, azotado, lastimado, agotado, rechazado, pero aún así el amor no se salió de sus ojos. Aún así no negó el entregarse por amor a ti y a mí. Él se entregó porque nos amaba. Y Él supo y Él quiso que entendamos que Él es la reconciliación. Él es el regalo de Dios para que nosotros podamos ser vendados, podamos ser sanados. Hay muchas personas que se encuentran necesitadas. Hay muchas personas que van a los lugares equivocados buscando amor, buscando no juicios y no rechazos, sino buscando amor. Hay mucha gente que nos rodean, que buscan el verdadero amor de Dios. Y la reflexión de hoy en día para nosotros es que no se nos olvide que Dios te ama, que Él no te ha dejado de amar y Él nunca dejará de amarte, que el amor de Dios es inmovible. Que puedas hoy decirle, Señor, necesito que me ayudes. Tal vez llevo tantos años de conocerte y estoy tan equivocado, me he enfriado, me he acostumbrado a seguir una doctrina que no puedo ni siquiera amar ni tener empatía por mi hermano. Y mucho menos se hable de las personas que no me caen bien. Dios nos llamó a ser ejemplo. Dios nos llamó a que reflejemos el amor de Cristo al mundo. Lo que de gracia recibimos, de gracias debemos dar. Ese es el mensaje de Dios para este día. A no juzgar, a amar, a perdonar, a sanar a tu prójimo. El amor de Dios sobre todas las cosas. Un hijo de Dios no puede levantar juicio. Un hijo de Dios no puede decirle, ay, lo que hiciste no tiene perdón. Nosotros no conocemos los límites de Dios. Y Dios, al entregar a su Hijo, nos demostró que no tenía límite alguno. Que su amor todo lo soporta. Es una elección. Y hoy es tu elección de elegir ser esa persona, elegir a Cristo en tu vida. Ser esa persona que quiera reflejar el amor de Dios. Y quiero que examines tu día y que puedas decir verdaderamente, Dios me ama. Y que recuerdes que es el verdadero amor de Dios. Si se te ha olvidado, si estabas pasando prueba, si tal vez permitiste que el enemigo te haga sentir culpable, déjame decirte, Dios no mira tus debilidades. Dios te ama. Y Dios te dice, levántate y resplandece. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por quedarte hasta el final. Te pido que compartas este mensaje y que nos busques en las redes, que le des compartir a tus amigos, a tus familiares. Si hay alguien que sabes que se encuentra en este momento necesitado, con falta de amor, decirle Jesús te ama. Hay un mensaje de amor y se llama Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Nos vemos el sábado que viene. No te olvides que eres amada y amado por Dios. Dios te bendiga.